Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias Buenas por noches, venir. estimado Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas. Bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Seleni. Bien, compañeros. Yo me quedé pendiente con la clase del día lunes. No pendiente, sino satisfecho, por cuanto que escuchar ese mensaje en las Naciones Unidas, y espero que así lo hayan reflexionado ustedes, en lo personal, a cualquier ciudadano del mundo lo pone en primera línea de la realidad del mundo, si no lo pone hasta atrás. ¿Qué es lo que quiero, lo que estoy pretendiendo asegurar o decir? Es, ustedes tuvieron ahí a bien encontrar una postura de una nación latinoamericana que no hay mucha diferencia con la guatemalteca, tanto en su condición política como en su condición económica. Lo importante de oír hablar al presidente Petro es como históricamente lo que hemos venido aquí madurando, y vamos a continuar en ello, es cómo se define en términos republicanistas, republicanos, la condición de considerarse republicano. ¿Cuál es la característica del ser republicano? Entre comillas se habla de democrático aquí, ahí lo vamos a dejar, pero se habla de división de poderes. Pero lo más importante en este tema, cómo se impone la voluntad de países poderosos, enquistados con estructuras mafiosas. Mafiosas. Porque lo que ustedes escucharon de Petro no fue nada a lo expresado por Abraham Traoré, que es de Burkina Faso, donde pone pruebas, donde resulta que los grandes empresarios y poderosos del mundo, en alianza con la CIA, financian los mismos movimientos terroristas que ellos combaten para sostener fricciones en territorios donde se encuentran las minas, es decir, como una excusa política de intervención militar. Es un escándalo mundial, como que se han desatado los países pobres hoy. Y por supuesto que indican y señalan países y funcionarios. Esto no se puede dejar pasar. Pero dentro de esa concepción de definir precisamente el tema de la amenaza que hay en el planeta, por no atender socialmente en una cobertura mundial el tema ambiental, se habla hasta de lo peligroso, lo que es la profunda carbonización que se tiene del mundo, carbonización del mundo, la carbonización del mundo. Y nos hablan de un marco de 10 años de diferencia. Y estamos frente a un personaje, un prepotente, abusivo, racista. Yo no lo veo ni inteligente a ese señor Donald Trump. Peligroso sí. Donde niega
el avance de la ciencia. Para él no hay por qué meter energía limpia, solo petróleo. Y utiliza mecanismos como la persecución a los migrantes y ocultar esa persecución matando pobres jóvenes lancheros que estamos estudiando derecho nosotros, ¿cierto? ¿Cómo podemos probar que ahí iban a coca? ¿Y cómo podemos probar que van armados? ¿Alguien puede? Para empezar, se escucha, ¿verdad, compañeros? ¿Se ve? Sí, Lick, sí se escucha. Sí, Lick, no se puede. Lick, calidad. Está en Imara. Sí, licenciado, muy bien. Ok. Decía, ¿cómo probamos? Ustedes son abogados, van a ser abogados. ¿Cómo prueban ustedes que ahí iban armas? Que iba droga. ¿Cómo lo pueden probar? Solamente si hubo algún sobreviviente que testiguara o tenía alguna foto. Pregunta cómo se puede probar, no si vamos a averiguar si hubo o no hubo sobrevivientes. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede probar. Ah, pero para el mundo, para las Naciones Unidas, sí, tiramos unas bombas y cayeron bonitas, dice. Misiles, bonitos los misiles que dejamos ir sobre gente pobre. Y ese es un castigo. Ahí deben haber órdenes de captura inclusive contra el presidente Trump. Y es hasta confeso. Pero lo determinante de este tema es cómo efectivamente entender que los países latinoamericanos somos víctimas del deterioro ambiental del mundo y todo viene a caer a los países pobres. Aquí no se dan las inundaciones, aquí no, porque donde hay frío no hay eso. Es poco lo que conocen ustedes de los países fríos como Alaska, como Canadá y el norte de Estados Unidos, poco. Pero los países latinoamericanos, es increíble las catástrofes del calentamiento global. Y nosotros podemos incluir en todo este escenario documentos, leyes, donde contribuimos a que las municipalidades tienen que tener plantas de tratamiento para no contaminar los ríos, plantas de tratamiento de los desechos sólidos. Pero el mundo lo está acabando el petróleo. Los gases. Y las respuestas más importantes son los árboles. La deforestación en nuestras naciones es importante, pero ahí se habla que tenemos que cuidar inclusive hasta el Amazonas, que es realmente el colchón del planeta, de la limpieza del carbono que polula efectivamente en el ambiente. Entonces, esa conferencia, aparte de redefinir una postura ideológica profunda de la revisión del tema de la búsqueda de las drogas, porque los verdaderos narcotraficantes viven en los Estados Unidos. Ahí, como dicen, Mar-a-Lago, en las canchas de golf a la par de donde vive Donald Trump, en Miami, en Nueva York, Dubái, París, Madrid.
Londres. Ahí es donde están los narcotraficantes. Lo que se busca en estas naciones es la continuidad y el seguimiento y el servilismo de las autoridades a los quehaceres domésticos de las embajadas en cada uno de los países latinos. Porque realmente los embajadores han sido los presidentes de cualquier país latinoamericano. Entonces ellos tienen una especie como de continuidad de lo mismo. Entonces, valorar ese razonamiento que les estoy explicando tiene que ver inclusive con un documento que les mandé, porque ya tenemos ya el examen la otra semana, y les demandé un documento. Eso no significa que lo que hemos dado clase como la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo también están ahí manejados, pero es la política agraria colonial. Eso yo creo que ya lo tienen ahí en la señora que vende ahí en la librería, en la facultad. Le hablé para que tuviera ese folleto ahí suficiente para que lo pudieran comprar. Bueno. Pidamos repaso para el examen.
Perdón, compañeros, pero no sé, se fue la señal, pero yo creo que ahí estamos todos ya. Sí, sí, allá vemos ahí. ¿En qué estábamos? ¿En qué nos habíamos quedado? Alguien que me recuerde. Ah, bueno. Les estaba ahí informando que les mandé un documento para el examen. Independientemente que todo lo que hemos dado en clase va a entrar en el examen. ¿Qué es lo que hemos dado en clase? Pues ya hemos visto las características del derecho agrario, o más bien dicho, la política económica agraria colonial. Cuando hablamos precisamente de la ley del señorío, el realengo, cuando hablamos del bloqueo al acceso al mestizo a la riqueza, cuando se plantea en Europa la tierra como aliciente y donde se invitan precisamente a matrimonios españoles para que se vengan efectivamente a estas tierras con el objeto que se les dé tierra, indígenas, todo regalado, gratis. ¿Y por qué se hace importante y necesario comprender y entender esto? Porque muchos de los que estamos aquí enfrente, muchos, si no es que la mayoría, no conocen ni cómo les llegan las tortillas a la mesa, ni la menor idea. No tienen la menor idea de cómo está distribuida la tierra en este país. Solo hablamos por hablar, pero no tenemos conceptualmente nada. Y aquí vamos a empezar a generar un tema que se hace determinante de hablar, por ejemplo, cómo es o cómo hacemos para que históricamente entendamos cómo está nuestro país. ¿Cómo es? Solo les voy a dar ahorita una primicia. Israel acaba de comprar el TikTok, que era un canal chino, una plataforma china. Ahora Israel es la propietaria de todas las plataformas digitales del mundo. Y ustedes van a encontrar de aquí en adelante cada 10 minutos que Israel es el pueblo de Dios en todas las plataformas. Y esos 10 puntos pendejos del TikTok va a convencer, si no es a todo el mundo, solo por bombardeo ideológico. Y solo para que ustedes mentalmente entiendan cómo está la composición del mundo y cómo nos manipulan a los pueblos. Porque todo esto es un marco de manipulación. Yo les envié un documento que efectivamente caracteriza un marco de la agricultura familiar de una cultura campesina sustentable, de economía sustentable. Campesina. Porque resulta, y esa es la clase del día de hoy, resulta de que históricamente a nosotros se nos ha vendido la idea de que somos un país en vías de desarrollo. ¿Cierto o no? Pregunto.
¿Se escucha, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, gracias. A nosotros sí nos han dicho que somos una economía en vías de desarrollo. A mí también me la dijeron cuando tenía 5 años. No ha pasado un siglo tampoco, pues, pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Y antes de mi persona, también a mi padre le dijeron que era una economía en vías de desarrollo. En total es que nosotros hemos tenido una economía desde que vinieron los españoles en vías de desarrollo. ¿Hasta cuándo? Perdone la expresión que voy a decir. ¿Hasta cuándo chingado vamos a ser un país desarrollado? Ya basta. Y hemos ido a la escuela y hemos definido a la escuela que somos un país semicapitalista. Porque no lo somos. ¿Por qué no lo somos? ¿Alguien tiene una idea por qué no somos un país capitalista? ¿Por qué somos un país semicapitalista? ¿Alguien tiene la idea? Porque no somos los dueños de los medios de producción. El monopolio. Dependemos de los que son los países que tienen el control de todos los medios de producción. ¿Será esa una valoración semicapitalista o en términos, ponle atención, Pride? ¿O será que tenemos una economía trazada feudal? Combina también eso. ¿Qué es? Esclavista, diría yo. ¿Perdón? Esclavista todavía, diría yo. Bueno, hay una similitud, pero lo importante para Catherine también. También la riqueza está mal distribuida. El que tiene mucho el que tiene mucho y el que tiene poco no tiene nada. Pero, ¿por qué semicapitalista es el tema? ¿Qué caracteriza a un sistema capitalista, Eric? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema capitalista y un sistema feudal? Que los feudales eran los dueños de las tierras, ¿no? ¿Y habrán capitalistas dueños de tierra? Sí. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Licenciado. Sí. Serían los medios de producción que se utilizan para producir la riqueza. ¿Y el capitalismo tiene medios de producción? Correcto, pero son industriales. ¿Y el feudal tiene medios de producción? Correcto, a través de la ¿Y tierra. los esclavistas tienen medios de producción? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Podría ser como la propiedad privada, ¿no? Es que yo entiendo lo que me querés decir, pero no me estás entendiendo lo que yo estoy preguntando. ¿Cuál es la esencia del capitalismo? ¿Por qué nosotros decimos que somos capitalistas? ¿Cuál es la prioridad de esa funcionabilidad? Porque estamos amarrados a un sistema económico. ¿Qué sistema económico, feudal o capitalista? Claro que estamos Yo siento, vamos a ver si entendí. El feudal es como, por ejemplo, su centro de poder es la tierra y el capital es el dinero, ¿no? Punto. Salarios. El capitalismo es salario, el capitalismo es dinero, no hay otra relación. El dinero es una relación injusta, dispar. El dinero es lo que le caracteriza a uno entender si es pobre o no. A todos los que estamos aquí enfrente de la pantalla, ¿ustedes tienen dinero? Mejor no digan. Mejor no digan, porque los van a secuestrar y les van a quitar siquiera los 10 centavos que tienen en la bolsa. Deudas. Deudas.
Todos los que estamos enfrente somos pelados, aunque presumamos tener visto. Pelados, pelados, pelados. Pero nosotros, nuestro sistema, ¿hay relaciones feudales en Estados Unidos? No. ¿En Canadá? No. ¿En Francia? No. ¿Inglaterra? No. ¿Alemania? No. Yo creo que ni en México, güey. ¿Y en Guatemala? Entonces, yo les mando a ustedes un documento, que es lo que me interesa. Y me decía un compañero alumno en la clase anterior, pero no porque yo sea lo máximo, wow. Pero a veces me enorgullece lo que me dicen los alumnos, me hace sentir como gratificado. Me dice, no le voy a decir, bueno, sí, gracias a Dios que usted es nuestro maestro, ¿va? Y no es un concepto en vacío, sino entender, me dijo, de que hasta hoy llegamos a comprender y entender en qué país vivimos. Ya les hablé ahorita, por ejemplo, que acaban de comprar el TikTok y se quedan todas las plataformas a favor de Israel. ¿Y ustedes saben qué fue Israel para nuestro país? ¿Alguien sabe? No, licenciado. La inteligencia militar ellos la proporcionaron. Dejar la inteligencia militar. Los armamentos. Mandaron todas las armas y sostuvieron 36 años de guerra, así como están haciendo con los niños de Gaza. Estos también hicieron con los niños de Chajul o del Triángulo Ishil. Expertos en matar gente, expertos en quemar niños. Pero por supuesto que ustedes son jóvenes y les ha venido guango entender parte de esta realidad y esta parte de la historia de nuestro país. No pueden desatender esta realidad. Entonces resulta que yo les mando a ustedes un documento que va a entrar en el examen, pero que hoy voy a tratar de concretizar en algo fuerte, porque cuando yo les he explicado a ustedes de la venida de los españoles, de la imposición de leyes en la época de la colonia, como la ley del señorío, el bloqueo a los mestizos a la riqueza, el manejo de las componendas o composiciones legales para incrementar las arcas reales, y no digamos la motivación en Europa que se ven a parejas jóvenes que se les iba a entregar tierra e indios. Porque de alguna manera había que sacar adelante la producción colonial. Había que desarrollarla. Y si bien es cierto que la esclavitud estaba prohibida y que hubieron, ya he hablado un poco de Fray Bartolomé de las Casas y su condición de oposición a que no se les quitara la tierra y no se sometiera a una esclavitud figurada a los campesinos porque resultaba impropio para un concepto religioso imponer ellos una conducta de ladrones, asesinos, clasistas y racistas.
Está penoso. Pero les valió un guango. Y ellos se apropian de las tierras en un desarrollo económico que viene de España, que era precisamente las relaciones feudales, de reyes, monarcas, príncipes, esto y la madre. Todavía no está la revolución industrial, todavía no está ahí la revolución francesa, todavía ahí empiezan los marcos de discusión del cambio de las economías. ¿Se recuerdan ustedes del esclavismo? Los 1500, 600 años de la economía feudal. ¿Cuál es la característica de la economía feudal? Los siervos, que si bien es cierto, ya no soy esclavo, dice, voy a vivir en la tierra del señor feudal. Él me está prestando un pedacito de tierra para que yo viva, para que yo duerma con mi familia y mis hijos. Me está dando un pedacito de tierra para que yo libremente pueda cultivar, pero a cambio de eso yo tengo que trasladar toda mi producción a la gran finca de gratis. Guatemala eso era. Eso es en muchos sectores. Por eso es que somos un país en vías de desarrollo, porque no se han desaparecido las relaciones feudales. Estamos atrasadísimos. Por eso que desde hace 70 años el decreto 900, ley de reforma agraria, que planteó el gobierno de Jacobo Arbenz, Vila no, Jacobo Arbenz Guzmán, en su artículo primero, exactamente la ley decía que se lleva y se propone esta ley de reforma agraria para terminar de una vez las relaciones feudales de nuestra nación e incorporar a nuestro país en las condiciones modernas del capitalismo. Eso era la ley de reforma agraria. Pero a partir de la esencia de la entrada y asumir la responsabilidad de entrarle a las fincas, ya vamos a hablar cafetaleras, a las fincas bananeras especialmente, el gobierno norteamericano entra en este país con bombas y aviones, así como acaba de llegar a Irán, y vuelve a sosegar a los sectores revolucionarios. Y desde esa época para acá, no ha cambiado la economía. Por más que quieran ustedes buscar un rincón donde encontrar una búsqueda del desarrollo a este país, solo lo tiene la Marroquín. Ya casi la Universidad de San Carlos también. Porque los escenarios científicos universitarios están en la calle. Y hay quienes fundamentan el desarrollo de un país con la Biblia, en el versículo tal y tal, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo también tengo un artículo, pero del Corán, que dice que el que haga caso, no va a entrar al cielo, dice el que le haga caso a los que viven en exceso y que no han abonado nada a la tierra. Entonces, yo les mando a ustedes un folleto para que ustedes se empiecen a definir cómo es posible que históricamente nosotros hayamos ocultado, cuando digo nosotros, no por ustedes ni por mí, sino como guatemaltecos, como política propia, se haya ocultado la condición de clase del campesino y se le haya manejado bajo otro estigma más de ser indígena, una economía indígena, una economía de familia indígena. Es decir, aperchando, si quieren ustedes, esa condición etimológica para no encontrar en detalle una respuesta de
incorporar a una clase social al campesino como tal, así como vemos los obreros en el capitalismo. Porque hay obreros agrícolas, hay proletarios agrícolas. Pero en nuestro país, esos razonamientos que estoy hablando distan de ser una realidad y que ha sido utilizado fundamentalmente para dividir nuestro marco teórico de desarrollo. Ya no debieran de existir esas economías. Ya no debieran existir los minifundios. Entonces, ese documento que les mandé nos enseña a definir cómo un marco teórico indigenista lo quieren subirnos y desclasar o quitarle el componente de clase al campesino, capitalismo y obreros. Y vamos a entender que nosotros debemos de proletarizar este país si queremos hacer la revolución. Digo yo, pues. Pero no porque haya que llevar el condicionante de hacer una revolución, sino cuál es la vía del desarrollo para nuestra nación. Y entonces, yo me voy a... Hay un documento que lo he buscado y no lo he podido encontrar. Lo voy a afortunadamente lo tengo todavía en la cabeza y lo voy a trasladar, pero eso no significa que no vaya a encontrar el documento. No hay, yo lo he buscado. Si ustedes lo pueden encontrar, sería fabuloso. Se llama La estructura agraria del doctor Alfonso Bauer Páez, que fue el presidente de la comisión y de la definición del decreto 900, ley de reforma agraria en nuestro país. Fue presidente inclusive del Banco de Guatemala. Fue diputado al Congreso de la República de Guatemala. Mis respetos Yo conocí a Bauer. ¿Perdón? Yo conocí a Bauer y de hecho fui a su casa y la verdad que tenía en el segundo nivel de su casa tenía como una librería, tenía muchos libros y hablar con él era muy bonito, la verdad, un gran señor. Yo ya lo conocí en el 2011. Todavía iba, creo yo, todavía al Congreso, caminaba de su casa está en Avenida Los Árboles. Exacto. Exacto. Fíjate que a propósito de eso, solo por, ya dijiste es algo encantador, me encanta eso. Cuando él muere, yo fui el único de la universidad que llegó a su entierro. Yo fui el único. No estoy diciendo que quienes hayan llegado no hayan tenido en su conjunción un contenido ideológico revolucionario de izquierda y de participación en la guerra revolucionaria. Pero él fue mi maestro. Y lo que yo entiendo de derecho agrario, él me lo enseñó. Y yo, efectivamente, me paré en una tumba, así, una tumba gigante hasta arriba. Le dije a todos los que estaban ahí que yo era un estudiante de derecho agrario, pero era eso, la representación de ese hombre que estábamos enterrando ahí. Entonces, cuando tengamos la cultura del doctor, vamos a ir como entendiendo y comprendiendo que lo que tenemos como marco ideológico político no sirve. 40 partidos políticos por gusto. Y todos los que estamos acá vamos a tener una tendencia que nos lo va a dar menos la ciencia. Y es una advertencia.
Tal vez el único gringo que pensaba cambiar un poco las cosas fue Kennedy, pero lo mataron. Bueno, tenía una apertura, comunismo. la Alianza para las Américas, ¿no? Tenía una apertura. Pero yo prefería mejor hablar de Fidel Castro. Yo prefería hablar de Hugo Chávez. Y hoy quiero hablar de Manuel Andrés López Obrador. Y de la Claudia Sheinbaum también. Y decir, es importantísimo es que vayamos interpretando la cátedra en ese tema. Entonces, yo les mando un documento donde encontramos una definición importante en el cual no hemos logrado romper la barrera de entender que cuando nos hablan de una economía indígena, nos están partiendo el alma, nos están redefiniendo, metiéndonos en otro escenario y desculturizando la necesidad de entender que hay obreros agrícolas, que necesitamos salarios en todo el país, no las condiciones feudales que se han manejado. Yo voy a hacer aquí voy a manejar aquí, a esto se le llama estructura agraria, cómo está compuesta la estructura agraria del país, o sea, cómo está distribuida la tierra, cómo está entregada los 108,000 kilómetros de tierra al país, cómo está distribuida. Entonces, nosotros tenemos que hablar de una estructura agraria bajo los contenidos, ahorita lo explico acá, de lo que es las unidades productoras capitalistas o burguesas. Unidades productoras burguesas o capitalistas. Pero aquí voy a hacer 4 círculos. ¿Se ven, verdad? Sí, se ven. Sí, se ven, por supuesto que se ven. Vamos a poner más cerca. Ok. Ese es a propósito de esos círculos. Hay 2 círculos grandes en el extremo, en los extremos, y 2 círculos pequeños en el centro, ¿cierto? Vamos a ver el primer círculo. Y ese primer círculo lo vamos a hacer aquí una pequeña división. Pónganle ustedes que esto va a ser un 30%. Y esto, por supuesto, el 70%. Y aquí voy a hablar de la primera unidad productora que tiene el país, que es la burguesía moderna. Estoy hablando del campo, estoy hablando de la tierra, porque esta es una estructura agraria. Entonces, voy a hablar de la economía burguesa, voy a hablar de la modernidad, o ¿cómo dije? La economía burguesa moderna, una burguesía moderna. ¿Qué es esta burguesía moderna? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo y lo feudal?
otra vez. Nunca se les olvide. Que el feudalismo era la servidumbre y el capitalismo es los medios de producción a través del trabajo asalariado del trabajador. Recuerdan, estoy bien, Pride, recuerda que en el feudalismo también hay relaciones de producción y hay instrumentos de producción. Aquí vamos a hablar el dinero y el dinero a través de la listo, el explotación. dinero. Aquí el capitalismo es dinero, no es otra cosa. Y el dinero es, ¿qué es el dinero? Es una relación social desigual. Desigual. El dinero es lo que efectivamente representa la desigualdad total. $600.000 millones, dijo Petro, para resolver la descarbonización de este lado de las Américas. Y otros 600.000 del África para descarbonizar Europa. Pero les duele vender las mangueras de las gasolineras. Les duele vender las maquinarias de las gasolineras. Les duele vender la producción para seguir talabrando, para sacar diésel. Les duele vender los zules esos. Pero el capitalismo es dinero y el dinero son relaciones entre los hombres, pero ahí es donde está la cultura de la desigualdad. Yo no sé si ustedes tienen dinero, seguramente que no. En la bolsa tendrán 20 pesos, 100 pesos, 200. ¿Y la economía guatemalteca? Nada. Cuando yo hablo, por ejemplo, de esa burguesía moderna, de esa parte de la modernidad, estoy hablando de aquellas fincas que utilizan aviones para fumigar. Ahí no hay un solo empleado que no pague X, que no acepte las normas del Código de Trabajo, que no pague el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tiene aguinaldo, tiene vacaciones, tiene la modernidad, saben leer y escribir. Hay ingenieros, hay profesores, son obreros agrícolas, porque trabajan la tierra. Tienen el salario mínimo. De alguna manera han ido a la escuela. Y estoy hablando de un 30%. Son modernos. Tienen unos cañones de agua únicos en el mundo. Aunque hoy la técnica va más allá de riego por goteo, ¿cierto? Bueno, hoy hay hasta manipulación genética de la producción. Hay fresas del tamaño de esto. Fresas. No me hice unas guayabas de ese tamaño también. Hay hasta manipulación genética. Entonces hay ese marco teórico de la modernidad que usan excelentes tractores, aviones, y hay esas plantas de riego, cañones que tiran 1,5 kilómetros el agua. Dispara, agua, cañones llenos de agua. Pocos en la costa sur. Y aquí arriba de la transversal.
Y ustedes ven ahí, entre comillas, un capitalismo moderno, pues. Pero yo solo les puse un 30%. La otra unidad productora capitalista es una unidad productora capitalista conservadora, le dicen. Vamos a ponerle conservadora. Una unidad productora conservadora. El otro 70%. Y si yo lleno de esto, de círculos pequeños, si yo le lleno esto de círculos, estoy hablando que son fincas. Y estoy hablando fincas de 100 caballerías, 200, 300, 500, 600, qué sé yo, pero son fincas. También en las fincas modernas, pues también podemos llenar de círculos. Son fincas. Pero estas unidades productoras conservadoras son las que esencialmente se dedican al cultivo del café. Y que cuando en el concepto histórico, por eso se hace necesario estudiar la historia de nuestro país, porque cuando rompemos el esquema colonialista y definimos ser independientes, ya la independencia definió un aspecto en el cual los criollos, o sea, los mismos españoles nacidos en estos lugares, decidieron con Pedro Molina, con Barrundia, con toda esa gama de criollos, porque todos eran criollos, hijos de españoles nacidos en Guatemala. Decidieron hacer la independencia porque ya se habían montado la independencia bolivariana de Bolívar. Mató gente, ese estuvo en guerra para hacer la independencia de Venezuela y de Bolívar, la república. Bolivia, es decir, Bolívar, Venezuela era Colombia, Panamá, Ecuador, y lo que es hoy en Venezuela es la patria grande que decía el comandante, mis respetos, comandante Chávez. Pero también en México hasta le volaron la cabeza, fusilaron a Maximiliano, un emperador, Francia metido en nuestros países, los franceses, y qué bueno por los mexicanos, les repartieron tubo. Y ellos lograron su independencia. ¿Y nosotros? Pregunto. ¿Logramos nuestra independencia? Pregunto. ¿Alcanzamos nuestra independencia? Honestamente, no. No, fue solo un medio para favorecer a los que eran dueños de la economía del país. Un modo de producción colonial específico. Tenía sus propios marcos. Y ustedes todavía no han entendido, porque hay que marcar todavía, cuando lleguemos a esa economía conservadora, cómo se garantizaron empleados para las fincas a través de la ley de la vagancia y la ley de jornaleros. ¿Será que es prohibido? ¿Qué es ser vago, compañeros? ¿Es malo ser vago? ¿Ser qué? Vago. De vagar. Lo que todos hacen aquí. Pregunto, ¿será que es malo ser vago?
No, es un estilo de vida que cada quien elige o puede elegir. Pero en aquel marco, todos los vagos eran llevados a las fincas cafetaleras. Todo. Prohibido estar en un billar, en un bar. Todo. Todo. Y la ley de jornaleros cruel. Cruel la ley de jornaleros. Ni siquiera tenían derecho a ir a ver a su familia si no presentaban en cada una de las fincas que caminaban, porque no habían buses, no habían trenes, había que caminar de la costa sur hasta el Quiqué. Y en cada finca había que llevarle la boleta de jornalero que había cumplido uno la función obligada por el Estado. Y si a alguien no le encontraba la tarjeta, lo dejaban trabajando para cumplir las horas específicas en esa nueva finca. Guatemala no ha sido un chiste, no ha sido un juego. No es una visión de TikTok. Como vuelvo a repetir ahorita, ¿cómo pueden ustedes como penalistas a favor de Donald Trump de garantizar de que ese pendejo mató a gente que transportaba coca? ¿Cómo lo pueden garantizar ustedes como abogados? ¿Cómo? No se puede, que no hay pruebas. Y sin embargo le creen a Trump un montón de malditos, más malditos que Donald Trump. Los que le creen son más malditos. Le creen porque lo soborna también, Lick. No, la gente aquí ideológicamente cree que ser cancha y de ojos azules, aunque nosotros seamos morados, nosotros estamos supeditados a lo que digan ellos. Culturalmente nacemos bajo las piedras y no tenemos a la Consuelo Porra de fiscal, pues. La primera que hizo, ¿qué fue lo que hizo esa vieja pendeja? Liberar a todos los corruptos del pacto de corruptos. Y empezar a perseguir a los líderes sindicales, a los líderes campesinos, a cualquier liderazgo, bajo el compromiso que el derecho es el derecho. Y para eso estamos estudiando. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ser abogados los que estamos aquí enfrente? ¿Qué van a hacer cuando sean abogados, compañeros? Pisto. Pisto, si es que te alcanza algo. Lo normal es que vas a ser pisto. Y lo peligroso es que no sabemos de dónde viene. Porque cualquier compañero que les ponga a la vista ahí un Mercedes-Benz, ¿qué hace un estudiante con un Mercedes-Benz ahí? No quiere decir que no lo puedan comprar, ¿cierto? Pero si yo me pongo a ver el capital, el de él, no, se lo compró el papá. Pero resulta que el papá también ladronote del gobierno. Capitales oscuros. Compañeros, van comprendiendo el tema. Dice que es que eso es no puedo dejar lo que Petro habló y el amarre histórico que tenemos. Que venir desde la colonia, llegamos a comprender
que nuestro primer escenario político como guatemaltecos, vamos a hablar de quién, de Rafael Carrera, que quiso ser presidente vitalicio. De hecho, gobernó 33 años. Y en el periodo de él, la debacle económica, pero y el marco de la sustitución del tinte natural, porque aparece el tinte sintético, quiebra las economías del tinte natural y aparece el café como una nueva propuesta económica para este tipo de sociedades y se genera precisamente todo este marco teórico de lo que es una burguesía, dijimos. ¿Qué tipo de burguesía dijimos? ¿Qué tipo de burguesía dijimos? Conservadora. Conservadora. Moderna. No, Moderna. no, la moderna es la primera, pero les dije, no me equivoquen ni se equivoquen. Conservadora. Conservadora, que es el 70%, el 30% es la moderna. Pero la economía conservadora no tiene nada de modernidad. Ahí el campesino nunca ha ido a la escuela. Ahí no hay hospitales. Ahí no hay dinero en efectivo. Ahí no hay 12 salarios. Solo hay pagos cuando se cosecha o cuando se levanta. En la primera hay 12 salarios, hay, dijimos, pago de prestaciones laborales, hay bono 14, hay todo. Entre comillas de la modernidad. Pero en esta economía conservadora no. Hay casos tristes. Tristes. De los famosos enganchadores y las migraciones del Quiché a la costa sur, camiones donde meten hasta cochitos, gallinas, ahí vienen las familias, los niños, les ponen una lona encima. Ahora ya no tanto, ya no se da eso, pero en aquellas unas lonas encima, 3 días metidos en un camión, los malditos saltándose guaro en cada cantina que pasaban. Llevaron 500 familias a la finca Las Conchas y las metían en aquellas gallineros de lámina. Ahí van las familias. Ya, porque había que empezar. Hay una crecida de agua del río ese en la noche y al otro día desaparecen las 500 familias. ...500 familias. Y como que si nada pasó. No pasó nada. Es que el entender la realidad de nuestro país no es sentado con el TikTok, insisto, con ese maldito teléfono. No es eso. Hay un caso que dan ganas de llorar, pero de llorar cuando uno es niño, cuando uno es patojo. Yo trabajé desde niño, yo trabajaba con un entusiasmo, pero qué mística de trabajar, un entusiasmo, porque estaba trabajando por primera vez y le iba a llevar dinero a mi mamá. ¿Quién no ha hecho sus primeros trabajos con ese entusiasmo? Y era una madre campesina con su niño en la espalda a cortar café. Y ya se quita al niño, lo pone en una sombrita bien limpio, ahí está el niño, y ella naturalmente con ese entusiasmo
empieza a cortar café, porque entre más canastos de café, entre más llano el café, más pisto podía llevar a su casa. Cuando regresa a ver al niño, se lo habían comido las hormigas. Y cualquiera me dirá que India tan burra. Y ese documento que les mandé es precisamente para valorar qué. Si nosotros continuamos valorando la economía de familia como una economía indígena, estamos otra vez retrocediendo y no valorando la intención que tenemos de proletarizar todo el país. Porque en esencia eso debiera ser. Que todo el mundo tenga su salario, que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo pague X. Entonces nosotros tenemos ahí una economía conservadora, una burguesía conservadora, donde el indígena no sabe leer y escribir, el campesino. No sabe utilizar instrumentos modernos. Todo lo que hace lo desarrolla con sus manos. Y todo lo que se maneja ahí, se maneja por periodos. Se maneja por la cosecha. O sea, no tienen los dos. Por eso es que por eso es que somos semicapitalistas. Porque no todo nuestro país está monetizado. No todos les pagan. Entonces, tenemos un semifeudalismo. O sea, en nuestro país todavía se alcanza a tener una economía que, entre comillas, desapareció hace resto de años. Pero aquí es la única forma en que se levanta el café en las fincas. Venía un amigo, bueno, aún en la clase anterior, pero esto fue por un amigo que venía de Honduras. Y se llevan a los trabajadores campesinos a Estados Unidos o al Canadá, y allá les pagan 10 o 12 horas la hora. $10, $12 la hora. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Cuánto? Con razón nadie quiere trabajar ya acá. Hay otras economías mundiales, por eso es que la migración es la migración. Si aquí pagan una basura. Basura. La gente prefiere mejor trasladarse en términos migratorios. Yo voy a dejar la clase ahí porque vamos a continuar otro día con la clase, compañeros. Yo sé que muchos tienen que viajar, muchos porque están en su casa, estamos ahí latente, pero también tengo que viajar. Les agradezco mucho, vamos a continuar con la clase otro día. Son ustedes muy amables. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Cuídese. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Se me fue la onda ahí con la clase. Ok, vamos a echarle a la pizza. Ahí nos guardan pedazos.